Comenzado un proceso de congreso donde estamos discutiendo la viabilidad, ¿no es cierto?, de este proyecto político y cómo también, ¿no es cierto?, vamos dotándonos de una historia y una tradición y claramente también los elementos que tienen que ver con las vías que utilizamos, que tienen que ver también con las tácticas y estrategias para el periodo. Por lo tanto, creo que es muy clarificador tu exposición, así que dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, darte las gracias. Ahí dejamos las palabras abiertas, comentarios en relación entonces a lo que nos plantea Gustavo. La idea es que sean preguntas precisas para poder iniciar el debate. Mira, yo quisiera partir con una pregunta que se amarra un poco de la parte final, de la exposición. Cuando él plantea que la Asamblea Constituyente es un derecho del pueblo, no puede ser institucional desde el punto de vista de... Yo digo, bueno, entonces, ¿por qué no puede ser autoconvocada en el amplio sentido de la autoconvocatoria? Es decir, no convocada por un pequeño grupo, sino que autoconvocada en el sentido de que grupos importantes de organizaciones sociales y políticas lo hagan. No como un pequeño grupito, pero para mí, o sea, hay como un contrasentido entre haber negado antes, ¿no es cierto?, el término de autoconvocado y dejar dicho que esto no puede ser institucional. ¿Cómo funciona entonces? Eso es. Gracias. Yo creo que sí, no hay... Es que va en la misma línea del compañero, pero con una pequeña, permítanme una pequeña introducción, porque si no mi pregunta queda en el vacío. Es decir, nuestra república ha tenido entre reglamentos constitucionales y constituciones como sean, 11 hasta este minuto. Ninguna de ellas se ha realizado por una asamblea constituyente. Por lo tanto, la búsqueda de este mecanismo, cómo se genera una asamblea constituyente, es hasta este momento un elemento en que hay ciertas discrepancias. Yo escuché la exposición y señalo un mecanismo de formar esto, pero nosotros en la base donde vivimos, en las provincias, en las comunas, estamos actuando a través de organizaciones comunales. Nosotros vemos, y aquí termino, vemos que la inteligencia de esta república está hasta la más extrema comuna del país y que sus aspiraciones y sus necesidades son naturalmente muy diversas y muy contradictorias con la capital, con el centro de Chile. Tú, por ejemplo, mencionaste el capítulo de los mates y los gallos y la matanza esa enorme, pero yo reivindico la Patagonia, reivindico el levantamiento obrero armado de Puerto Natales por las 8 horas de trabajo, donde los obreros tuvieron por 5 días el poder, y el presidente de turno de la República de Chile llamó a Hipólito Yrigoyen y le pidió que entrara al ejército para aplastar. Por lo tanto, la historia y las asambleas comunales constituyentes deben de generarse, aunque no tenga el título que tú dijiste, autoconvocada. Yo pertenezco a una asamblea de Viña del Mar autoconvocada, que no solamente está el Partido Comunista Acción Proletaria, sino que hay diversidad de gente que está llegando, y que incluso ayer en el día del cierre del festival precisamente había una marcha. Entonces, ¿cuál es la visión que tienes tú respecto a esta asamblea constituyente? ¿Es de cabezas de huevos que se van a estar arriba y por contacto, aunque sean de izquierda, como una elite de izquierda, van a representarnos a todos? ¿O nosotros todos vamos, desde abajo, vamos a ir formando la asamblea constituyente? Eso. Gracias. Primero que nada, yo lo que rescato de esto es que estamos precisamente abriendo un diálogo entre compañeros, y además hay que marcar esto también en objetivos prácticos. Estamos en un proceso de precongreso, y lo que queremos conversar
saludando todos los elementos que nos ha entregado y que generosamente pone en común. Lo que estamos conversando son temas de estrategia también, que puede permitir también, uno de los últimos temas que planteaste, que es continuar un trabajo en común. Entonces, si pudiera explicitar de manera franca, para contribuir al debate, dentro de lo oscuro que es el tema constituyente, y lo importante que es si uno lo vincula, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cómo estás viendo que hay que enfrentar este año, concretamente el tema de la Asamblea Constituyente, para empezar a romper el oscurantismo, o de qué manera se articula con las otras estrategias políticas que tenemos que llevar adelante? Lo digo porque si hacemos un debate franco, uno entregamos elementos, nos vamos conociendo y se van generando también alianzas que pueden ser mucho más firmes, estratégicas. Abrir ese debate. Si pudiera contestar eso sería un buen tema. Hacer un comentario pequeño con relación a lo que usted dijo con respecto al cobre y las fuerzas, la dictadura que no quiso entregar el cobre. Fue por algo concreto. Esa entrega no se le hizo a las mineras externas porque el gasto, lo que... Militar. Las mineras, el cobre, disculpe, estoy nerviosa. El aporte que hacen la... Claro, el 10% del cobre iba a quedar para los militares. Entonces, eso no les convenía, por eso no les convenía privatizar el cobre. ¿Y qué más? Bueno, eso. Desordenadamente, no puedo construir una estructura, porque son preguntas muy diversas. Disculpe que no me puedo personalizar, pero hubo una mención a las constituciones. En realidad hubo una bastante liberal, la de 1828, la de Joaquín de Mora, que era muy avanzada para su época, ¿no? Incluso el parlamento de hombres santiaguinos, propietarios, militares, se autodenominó Asamblea Constituyente. Usaron la expresión de nosotros como poder constituyente. En todo caso era con buenos fines, no era con mala onda. Y también, al contrario, Censu, el año 25, Alessandri, para darle credibilidad a esta cosa, él, con los fondos de la presidencia, financió la Asamblea Constituyente Chica, que se llamó, que funcionó en el Teatro Municipal. Pero ahí los delegados no eran elegidos por los territorios, por los electores, sino que eran dirigentes sociales, dirigentes políticos, muchos tomados a dedo, ¿no?, que fueron financiados desde el gobierno. Había baja representación de regiones y por lo tanto no se podía llamar Asamblea Constituyente, ni chica ni grande. Era una comisión ampliada, que al final Alessandri no tomó en cuenta, ¿no?, porque impuso el proyecto que elaboró en privado. Yo creo que la premisa para responder estas preguntas es que nosotros tenemos que construir una mayoría social, política, cultural y militar. Tenemos que llegar el momento en que los militares evalúen que es preferible entenderse con la Asamblea Constituyente y sus conclusiones antes que dar un golpe de Estado, matar gente, degollar y hacer desaparecer y tener estado de sitio por 20 años. Y para ese efecto, entonces, efectivamente nuestro movimiento propone una manera de construcción, que por cierto parte desde la unidad territorial, desde la calle, desde el barrio, desde la comuna, el sindicato, o la comunidad indígena, o la comunidad cristiana, religiosa, masónica, etc., y que va penetrando las estructuras, la superestructura del Estado. Esto es bien importante subrayarlo, porque no es al revés, no es que dependa de la presidenta ni dependa de los partidos políticos, parlamentarios, sino que a fuerza de empujar desde la base, esta gente tuvo que darse por aludida y empezar a hablar de nueva constitución y después empezar a hablar de Asamblea Constituyente. Si no hubiésemos presionado no lo habrían hecho, ¿no? Y esta presión entonces viene de mucho tiempo, no se le puede poner fecha partida el 2011 ni el 2006, hay muchos eventos que dan lugar a esto,
pero yo creo que principalmente la fuerza está en el movimiento antipinochetista, porque eso fue el Grupo Los 24, fueron la Asamblea de la Civilidad y toda la Coordinadora Nacional Sindical, que pusieron la Asamblea Constituyente en el centro de sus demandas, y ese gran proceso que era pluralista, que era suprapartidista, era supraideológico, no es que los puros marxistas, los puros laicos, no, sino que marxistas, cristianos, islámicos, proletariado, empresariado, etcétera, es una fuerza muy ecuménica, logró transformarse en una amenaza. Y como era una amenaza, intervino Estados Unidos antes que hubiera una revolución democrática, antes que el pueblo sacara a Pinochet e instalara una democracia más o menos como la conocemos en Chile, no una democracia proletaria, revolucionaria, pero una democracia como la que teníamos el 73 era más que suficiente para echar abajo todas las medidas neoliberales adoptadas por la dictadura en materia de código laboral, en materia de código ley minera, en materia de AFP, etcétera, etcétera. Para llegar a esa mayoría hay que trabajar entonces por la base, pero también hay que trabajar arriba en la cúpula. Se lo digo con sangre en el ojo, porque como a raíz del avance de nuestro movimiento hemos tenido reuniones con senadores, con diputados, hemos tenido reuniones en el Parlamento, más de un compañero ha usado Twitter y Facebook para hacerme un ataque personal de que yo estoy vendido al sistema, porque aparezco en la foto al lado de Girardi o al lado de José Antonio Gómez y todo eso. Pero resulta que el movimiento de la base nunca va a poder triunfar si no agarra, si no muerde, si no saca fragmentos de la cúpula del Estado. Para llegar a la cúpula del Estado tiene que tener un sólido asiento en la base. Recién me lo decía un compañero acá, Allende, cuando presenta el proyecto de ley de nacionalización del cobre, no tenía mayoría parlamentaria. Es la presión social que le mete la Unidad Popular, el MIT, todas las fuerzas que estaban por nacionalizar el cobre, que obliga a los parlamentarios en sus territorios a dialogar con la gente. Y estaban todos advertidos que si votaban contra la nacionalización del cobre, en las próximas elecciones no iban a ser reelegidos. Entonces, esa amenaza de perder el sillón parlamentario, más el discurso político muy fuerte de Allende, ustedes saben que lo era, y el apoyo del general Prat, o sea, el apoyo del general Prat y el general Montero, los que dicen que las Fuerzas Armadas que son siempre reaccionarias y son siempre golpistas, bueno, hay un desmentido, que claramente el Ejército y la Marina apoyaron la nacionalización del cobre. ¿Y qué importancia tiene que el Ejército y la Marina hayan apoyado la ley completa? La estudiaron y dijeron, estamos detrás de esto. Que en 1980, cuando en la Junta de Gobierno se discute la nueva Constitución, el mando 3464, y Jaime Guzmán propone que en la nueva Constitución se suprima la nacionalización del cobre, ¿quién reivindica la nacionalización del cobre? ¿Quién dice que la nueva Constitución tiene que conservarla intacta? Es José Toribio Merino Castro. Y el argumento perdónenme los más jóvenes, el criminal, borracho, drogadicto, miserable, canalla de José Toribio Merino Castro, defiende la nacionalización del cobre hecha durante el gobierno de Allende por la unanimidad del Parlamento, porque dice, nuestro Estado Mayor, yo presente, aprobó esta ley, esta nacionalización. Esta nacionalización no es un cuento de Allende, no es un cuento de los marxistas, esto es una política de Estado. Y gracias a esa presión, en la Junta de Gobierno, están las actas de esta reunión, lo estoy citando textualmente, gracias a esa presión, Pinochet, que no era ningún patriota, echa marcha atrás, le pone la pata encima a Jaime Guzmán, y la Constitución actual que tenemos hoy día vigente en Chile dice textualmente lo mismo que aprobó el Parlamento con Allende. O sea, en teoría, el cobre en Chile constitucionalmente es de todos los chilenos. En la práctica todos sabemos que eso fue barrido. Entonces, la estrategia, uno de ustedes me planteó, y te agradezco la pregunta, porque la estrategia nuestra es, desde la base, desde la presión social, alcanzar niveles de legitimidad en la legalidad trucha que tenemos hoy. No hay ningún movimiento social, incluso los más antisistema, como los mapuches, que en algún momento el mapuche va donde el magistrado, a la Corte de Apelaciones, o va a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, cuando decide a favor de los mapuches, o la Corte de Apelaciones, cuando pone en libertad a un lonco, a un perseguido político mapuche, los compañeros hacen
un Bachitún ahí mismo y hay una gran fiesta y una victoria, ¿no? Que es una victoria dentro del sistema. Ahora, cuando el fallo de la Corte es contra los mapuches, obviamente dicen, esto es un sistema de mierda y este es el Estado chileno que nos aplastó desde Pedro Valdivia hasta nuestros días. Pero nadie puede negar de que esta es una dialéctica entre la presión de la base social, política, cultural, militar, eclesiástica, religiosa, etcétera, y la cúpula, la superestructura parlamentaria, judicial, etcétera. Y es la dialéctica de la interacción de ambos escenarios lo que permitiría, como el año 71, el cambio de la nacionalización del cobre, ahora permitiría lo que necesitamos, que en algún momento el Estado diga, se habilitan las escuelas, se habilitan los recintos electorales, el Tribunal Calificador de Elecciones entra en funciones, se habilita el padrón electoral de 13 millones de chilenos votantes, las municipalidades intervienen de acuerdo con la ley electoral, operan los notarios, operan los carabineros, protegiendo los recintos de votación, etcétera. Porque si no opera el Estado y nosotros convocamos a una votación, ¿quién impediría que un grupo fascista se tome un local, queme las urnas y qué vamos a hacer? ¿Vamos nosotros ahí con golpe de karate a impedir la cuestión? Entonces, tiene que operar la legalidad del Estado en el sentido de darle garantía a todos los chilenos y chilenas para que expresemos mediante el voto nuestra decisión de que haya plebiscito. En ese sentido, sí tiene que haber un momento de legitimidad. Pero eso no significa para nada de que no podemos hacer asamblea constituyente si no lo propone el presidente o si no lo propone el Parlamento. Nosotros, ¿qué le pedimos al Parlamento? Que se haga a un lado, que no moleste, que no estorbe, que no interfiera. Señores diputados, este es un tema demasiado grave para que lo resuelvan ustedes que están intervenidos por Luxic, por Angelini, por el Grupo Penta. Este es un tema que va a determinar la historia de Chile en los próximos 100 años. Ustedes no tienen derecho a arrogarse la representación del pueblo de Chile. Permitan que este problema lo resuelva el pueblo diciendo sí a una asamblea constituyente o no. Nosotros no le estamos pidiendo al Parlamento que convoque una asamblea constituyente. Estamos pidiendo al Parlamento que haga viable la expresión de la soberanía popular de nuestro poder constituyente originario que somos todos nosotros. Sé que estoy hablando de una sutileza jurídica doctrinaria, pero me la pidieron, por eso lo hago, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que este tema lo resuelvan los ciudadanos y las ciudadanas y que se facilite desde el Estado la expresión de la voluntad ciudadana. ¿Por qué? Porque el actual Parlamento no expresa la voluntad ciudadana y porque es hijo putativo de la Constitución de Pinochet. Y todo lo que emane de la Constitución de Pinochet, la Constitución, las leyes secretas y las leyes orgánicas constitucionales, para nosotros es insanablemente nulo. O sea, está en su origen viciado. Y todo lo que venga ahí, el actual Parlamento, la actual Contraloría, el actual Tribunal Constitucional, el actual sistema tributario, etcétera, 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 todo eso para nosotros es nulo porque emana de una dictadura, de un acto de violencia terrorista del Estado contra la ciudadanía. De manera que para llegar a ese punto, que es en subsidio de lo otro, perdónenme que antes, discúlpenme, porque antes lo dije a manera de broma y no debiera haberlo dicho a manera de broma. Porque no tenemos razonablemente una capacidad de fuerza militar, de tanques, de aviones, de municiones, y de bodegas, de logística y de dislocación de la fuerza militar para tomarnos el poder y hacer esto en nombre del pueblo. Entonces, la única manera de que la fuerza armada, la fuerza de la violencia del Estado favorezca a la constituyente es que sea de manera transparente, incuestionable por nadie, de que es la mayoría del pueblo la que ha tomado la decisión. Y por eso que la asamblea autoconvocada no puede demostrar que es mayoría. Nosotros podemos juntar 1 millón de personas en la Alameda, sí podemos hacerlo. Podemos hacer un paro nacional, una protesta nacional, pero no podemos colegir que 1 millón de personas en la Alameda representa a los 13 millones de chilenos con derecho a voz y voto.
Nosotros no podemos decirle a las Fuerzas Armadas, ya que logramos 1 millón de personas en la Alameda, desde la estación central hasta la Plaza Baquedano, ustedes pongan los fusiles, los tanques y los aviones al servicio de la Asamblea Constituyente. No es argumento, nos van a hacer una etapa, ¿verdad? Porque detrás de las Fuerzas Armadas no está Lux ni Angelini solamente, está el Pentágono. Y está el militarismo argentino, el militarismo boliviano, el militarismo peruano, el militarismo brasileño. Esto es lo que planteaba Salvador Allende para los compañeros que decían denle armas al pueblo y con eso resolvemos el tema. Entonces Allende decía, claro, nos demoramos 1 hora en repartir 5.000 fusiles a 5.000 obreros, intelectuales, marxistas, revolucionarios, honestos y combatientes, pero las Fuerzas Armadas en 1 hora organizan las fuerzas que tienen y actúan legalmente y me derrocan legalmente con el apoyo de las Naciones Unidas. Entonces, este procedimiento, que puede ser engorroso lo que yo estoy diciendo, apunta a que las Fuerzas Armadas no puedan alegar de que la Asamblea Constituyente es minoritaria. Es producto de un acto de fuerza de un grupo de audaces. Y por esa razón nos cuidamos mucho en nuestro lenguaje de no confundir Asamblea Constituyente con Revolución Socialista. Y lo digo sin herir, tengo un gran aprecio por Roxana Miranda, la quiero mucho, somos bastante amigos, tuvimos muchas jornadas juntos, pero cuando ella decía, yo no quiero una constituyente de los ricos, quiero una constituyente de los pobres, ¿no? Y a los ricos los vamos a meter arriba de un barco y el barco va a desaparecer en el mar, ¿no? Ese argumento le da la razón a la derecha. Con ese argumento de la derecha, mire, yo no quiero que me metan a un barco, no quiero que me hagan desaparecer en el mar, no quiero que un grupo de audaces se tome el poder y nos imponga a los chilenos en nombre de una supuesta doctrina revolucionaria y supuestamente marxista y supuestamente popular, sus intereses corporativos. Porque si así fuera, entonces las Fuerzas Armadas van a operar en contra de la Constituyente. Pero si las Fuerzas Armadas, como ocurrió en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, evalúan que hay una mayoría social que ha actuado limpiamente. Ustedes recuerdan que las elecciones en Venezuela las fue a vigilar Jimmy Carter. Cuando Jimmy Carter dice estas elecciones son transparentes, las Fuerzas Armadas dicen, bueno, nosotros acatamos la voluntad del pueblo, por lo tanto el potencial armado que tenemos constitucionalmente en nuestras manos se pone a favor de la nueva constitución, a favor del proceso constituyente. Entonces el tema aquí, desde el punto de vista práctico, que es la pregunta muy provocadora, yo le agradezco porque no quería llegar a este punto, pero me da la oportunidad de decirlo. Desde el punto de vista práctico, para nosotros es cómo acumulamos fuerza. Primero, les dejé ahí este volantito, ¿no? El que no lo tenga, me quedan unos cuantos acá. Nosotros decimos la lucha mapuche, la lucha de las mujeres, la lucha de los adultos mayores, la lucha de los obreros, de los pescadores artesanales, de los territorios, de Freirina, de Calama, de Aysén, de Magallanes, todas las asambleas ciudadanas que hay en los territorios. Toda esa lucha aislada no sirve, no tiene fuerza, se disuelve. Incluso la lucha estudiantil, ustedes ven en lo que terminó, no tiene fuerza contra el Estado. El Estado chileno es fuerte, no es como el de Cuba del 59 o el de Nicaragua del 79. Este es el Estado portaliano, fortalecido ahora por el Pentágono. Nadie se puede jugar con el Estado chileno. Nadie lo tiene en un bolsillo así que vamos a destruir el sistema con un discurso, con un congreso, con una proclama. Este Estado hace sentir su autoridad de clase, no es neutro el Estado de clase. Entonces, esta mayoría que puede poner al Estado en favor del pueblo necesita de un instrumento en que realmente haya una mayoría. Ese instrumento no es un partido, no hay ningún partido que pueda decir representamos a la mayoría, ¿verdad? No es una iglesia, no es un líder, no tenemos que esperar un caudillo, un mesías. Tenemos que decir, bueno, los intereses particulares de los mapuches tienen que ver con los intereses particulares de los aymaras. Y esto que acabo de decir aquí me ha significado debates de 3 o 4 días con los compañeros mapuches. Porque en el 90% de las comunidades mapuches activas, acuérdense que hay muchas que están inactivas, dicen que es un tema mapuche. Y no se meten con los Rapanui, no se meten con los quechuas ni los afrodescendientes. Bueno,
Si logramos superar estos sectarismos, el sectarismo mapuche, el sectarismo aymara, el sectarismo del proletariado, ¿para qué digo dentro del proletariado? El sectarismo de la CUT versus el sectarismo de la CAT y el sectarismo de los partidos políticos, de los sectarismos de la iglesia, todos los sectarismos, todos los particularismos, superarlos en aras de un punto central, asamblea constituyente. Esto lo pedía el compañero recién. Es decir, ¿en qué punto estamos de acuerdo la mayoría? En el punto de que no somos un rebaño, que no somos un código de barras, que no somos meros consumidores. En el punto que tenemos derecho a decidir nuestro propio destino y no puede ser que nuestro destino, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, el de nuestros bisnietos, esté determinado por la firma de Pinochet, Merino, Matei y Mendoza. No es posible que 4 rufianes nos hayan rayado la cancha por 100 años, porque esa es la verdad. Nos han rayado la cancha por 100 años. A menos que se produzca un milagro, digo milagro porque es muy difícil, de que un candidato presidencial logre ganar las elecciones con más del 70% de los votos y gane mayoría propia de su partido en la Cámara y en el Senado. 80 diputados, 26 senadores. En ese caso, el presidente electo, con esa mayoría de diputados y senadores, con ese quórum, puede aprobar una ley que diga, se llama plebiscito para que el pueblo decida si quiere o no quiere asamblea constituyente. Pero antes de llegar a esa victoria electoral de ese candidato y de esos diputados, de esos senadores, ustedes comprenden que tenemos que hacer un recorrido más o menos difícil. Entonces, yo estoy de acuerdo con el Potorno en que nosotros tenemos que esto traducirlo en una bandera central. A nuestro juicio la bandera central es esta, hoy día. No aceptamos bajo ningún pretexto, por ningún motivo, bajo ninguna fachada, bajo ningún perfume, bajo ningún eufemismo, de que los diputados y senadores del actual Parlamento usurpen el poder constituyente, nos pongan la pata encima y resuelvan ellos una nueva constitución. Eso lo hizo Pinochet, Merino y Mendoza porque tenían todos los cañones y los fusiles a su lado. Pero permitirle a estos señores que en nombre de la democracia hagan lo mismo, que nos quiten el poder constituyente originario, eso es inaceptable. Tras de este planteamiento, esto lo hemos dicho un montón de gente en distintos escenarios, sí podemos aglutinar al 70% de los chilenos, incluyendo gente capitalista, incluyendo gente neoliberal, pero por sobre todo partiendo por los nuestros, por los que no son dueños de capitales, por los que vivimos nuestra fuerza de trabajo. Y esto entonces está a la orden del día y es posible ganar. ¿Por qué? Porque como la concertación fue un instrumento, fue inventada por el Departamento de Estado norteamericano, fue financiada por el Departamento de Estado norteamericano para impedir una revolución democrática en 1989, como manera de bloquear una verdadera emancipación del pueblo chileno, esta concertación nunca pretendió hacer asamblea constituyente. Pero ante la presión que le hicimos entre todos, tuvo que dar una respuesta de manera reactiva. Y la respuesta reactiva fue reformas a la Constitución. Frei Ruiz-Tagle, cuando fue candidato, prometió 36 reformas a la Constitución, no prometió nueva Constitución. ¿Ya? Eso fue lo que firmó con el Partido Comunista. El pacto, 36 reformas. Pero como eso no fue suficiente, vino Piñera, vino la estampida social del 2011, del 2012, y empezaron a subirse al carro la constituyente todo tipo de garrapatas y reptiles ahí que habían sido defensores del neoliberalismo, pero que ahora se pusieron sumamente soberanos, ¿no? Hasta Ignacio Walker, que dijo, si Piñera no cambia su actitud, yo me cambio de caballo y apoyo la Asamblea Constituyente. ¿Qué está demostrando esa declaración de Walker? Está demostrando improvisación. Él no midió sus palabras. No midió sus palabras. Prueba de ello es que 2 días después ya se estaba contradiciendo. Y la actitud que tiene hoy, ¿para qué decir? De que basta con las reformas que ya se hicieron y con eso tenemos nueva constitución. Es decir, la respuesta a nuestra presión fue improvisada.
Y Bachelet, cuando se baja de la ONU Mujer y llega aquí a Santiago en marzo del 2013, en la primera conferencia de prensa dice: mi primera prioridad será una nueva constitución. Ahora lo puedo decir en público, porque en ese momento miles de compañeros que apoyaban la constituyente dijeron: ya, hasta aquí llegamos, apoyamos a Bachelet porque Bachelet va a ser la nueva constitución, no necesitamos asamblea constituyente. O sea, el movimiento tuvo un bajón. Además, Bachelet financió este grupo que se llama Marca tu Voto, que tomó la misma bandera que nosotros habíamos tomado 7 años antes. Nosotros inventamos este cuento. Fuimos al tribunal calificador, vimos la parte jurídica y dijimos: el voto se puede marcar y es válido. Bueno, eso mismo que habíamos dicho en campaña sin financiamiento, a duras penas, de manera muy precaria, lo tomó este grupo que se llama Marca tu Voto, la Javiera Parada, ¿ya? Y ellos dijeron: marca tu voto, pero vota por Bachelet. Ligaron las dos cosas y tuvieron éxito. Tuvieron éxito. Mucha gente que quería asamblea constituyente dijo: ustedes, los de la constituyente, no tienen destino, no tienen plata, no tienen medios. En cambio, Bachelet como presidenta sí nos puede dar la asamblea constituyente. Y votaron de buena fe por Bachelet. Ni Bachelet, ni Lagos, ni la alta cúpula concertacionista jamás se le hubiera imaginado asamblea constituyente, porque no les da permiso el sistema. La Barrigol, la Billiton, la Feldosh, Luxi, el grupo Bilder, el poder financiero no le permite a la concertación dar ese paso. De manera que era una burda promesa electoral para encandilar a gente ingenua que pisó el palito y votó por Bachelet y al mismo tiempo marcó AC. Pero, dialécticamente hablando, al hacer esta concesión demagógica, electorera, generaron un monstruo. Miles de concertacionistas, una vez que triunfó Bachelet, pidieron: bueno, ya, vamos a hacer, ¿qué pasa con la Asamblea Constituyente? ¿Qué pasa, Javiera Parada? A Javiera la mandan a un cargo en Estados Unidos, en la Cancillería, muy bien pagado. No quiero entrar en ese terreno, pero no deja de ser que una jovencita sin ningún recurso previo tenga un sueldo millonario en Estados Unidos. Y a muchos dirigentes sociales se les manda a embajadas, se les manda a lugares donde no pueden seguir jodiendo con esto de la constituyente. ¿Ya? Entonces, fue una actitud maquiavélica, fue una actitud premeditada la de hacer una concesión. Sí, nueva constitución, pero esperen que Bachelet la haga. ¿Qué pasa cuando Bachelet gana? Al otro día que asume Bachelet, dice: no voy a hacer la nueva constitución primero. Primero vamos a hacer reforma tributaria, primero vamos a hacer reforma educacional, primero vamos a hacer reforma al Código del Trabajo. ¿Y qué pasa si usted hace primero las reformas? En cada reforma aplica la Constitución de 1900. Por lo tanto, las reformas son un antídoto a la Asamblea Constituyente. Al hacer la reforma, usted está impidiendo la Asamblea Constituyente, la está bloqueando. Esto, obviamente, la opinión pública no puede hilar fino. Por eso es tan importante estos debates. Pero esta es la realidad. Y como la respuesta fue desordenada, se subió al carro la constituyente el senador Gómez, que no había hablado nunca de Asamblea Constituyente, pero en las primarias de la concertación, dele con la constituyente, habló 1000 veces por canales de televisión, por la radio, y nosotros no teníamos ni una posibilidad de competir con la capacidad de difusión que tenía el senador Gómez. Es decir, gracias a que la concertación prometió nueva constitución y no dijo no a la Asamblea Constituyente, Bachelet hasta hoy dice: yo no me he opuesto a una Asamblea Constituyente. Hasta hoy mantiene una supuesta ambigüedad. Supuesta. Bachelet no va a hacer Asamblea Constituyente porque no puede hacer Asamblea Constituyente. Porque la base política, social en la que sostiene su gobierno se le desarma por completo si pone en entredicho el modelo neoliberal, ¿no? De manera que en ese sentido yo creo que si nosotros juntamos 100.000 firmas tras este planteamiento, no aceptamos que el Parlamento haga la nueva Constitución y exigimos una Asamblea Constituyente en que el pueblo sea el que genere las ideas de la nueva sociedad.
Es decir, tenemos que dejar claro que se cambia la Constitución para cambiar el modelo económico, para cambiar el modelo educacional, para cambiar el patrón civilizatorio que hay en Chile, que es uno de los más reaccionarios del mundo. Nosotros no podemos plantear una cuestión neutra. No se cambia la Constitución para seguir igual. Los que están de acuerdo con el modelo económico, los que están ganando más de 2 millones y de ahí para arriba, los que están con pitutos en la estructura de poder fáctico que hay hoy día en Chile, no pueden aceptar la Asamblea Constituyente porque se derrumba todo. Yo no estoy dando un certificado de garantía de que vamos a tener mayoría electoral, pero lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurrió en Bolivia, lo que ocurrió incluso en Colombia, es que cuando hay una representación legítima del pueblo, la derecha queda reducida al 10%, al 20%. Y en Chile estoy seguro que si en el momento en que la Asamblea Constituyente discuta, ¿recuperamos el cobre para los chilenos o se lo dejamos a los yanquis? ¿Qué va a resolver la Asamblea Constituyente? Va a haber un 90% de los votos a favor de recuperar el cobre, porque eso ya fue aprobado por la unanimidad de todo el Parlamento en el año 71. Y lo mismo va a pasar con la AFP. En una Asamblea Constituyente realmente democrática no pasa esta ley de AFP. En una Asamblea Constituyente realmente democrática no pasa el sistema binominal. En una Asamblea Constituyente democrática no pasan los privilegios militares, que son horrendos. En una Asamblea Constituyente no pasa el poder de los grupos económicos del capital financiero. Es decir, razonablemente el proceso histórico que vive hoy día Chile permite que en una Asamblea Constituyente haya un avance gigantesco, no al socialismo, sino que a la democratización de la sociedad chilena, para que las personas como nosotros, aparte de tener derecho a voto, tengamos realmente derecho a incidir en el modelo de sociedad que queremos. Y conservar intacto el derecho de las transnacionales a ocupar los territorios mapuche. Perfectamente, no a cambiar el sistema y la dominación de clase porque se cambia una ley. Y en ese sentido creo que yo no fui claro en mi primera parte y dio lugar a la consulta que me hizo la compañera, una buena consulta que me hizo ella, porque efectivamente hay que luchar por cada reforma.